bueno, es el apartado B. Simplemente es el planteo, ¿sí? Tenemos las superficies z igual a 5, x cuadrado, z igual a 3, menos x cuadrado. Y después tienen el plano y más z igual a 4. Y el plano xy. Cuando dicen el plano xy se refiere a que es el z igual a 0. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué van a dibujar ahí? Si tienen ustedes, tenemos que buscar en el espacio y tienen z igual a 5x cuadrado. Z igual a 3 menos x cuadrado. ¿Qué cuádricas son? Son cilindros parabólicos. ¿No se acuerdan? Serían unos cilindros parabólicos, profe. Así es. ¿Y cómo te das cuenta de que es cilindro parabólico? Es cilindro porque le variable parabólico Justo se ha cortado. ¿Es cilindro por qué? porque le falta una de las variables Sí, eso es. Es cilindro y, porque le falta una de las variables. Así es. ¿Y qué más? y una está elevado al cuadrado, Y una la otra sola. es lineal. Claro, es como si fuese la ecuación de una parábola. Perfecto. Entonces, ahí en este caso tenemos un cilindro parabólico. ¿Sí? Y que se desarrolla alrededor de la variable faltante. En la primera ecuación, la variable faltante es y, entonces se desarrolla alrededor del eje y. Tenemos así, supongamos, y esto vamos a dibujar así. Esto en realidad se estira. Esto tendría que dibujarlo yo acá así, pongamos el eje y así. Es un tubo, es infinito. Uy, perdón la línea. Es infinito. ¿Sí? Solamente acá lo podemos hacer, así sería el tubo, digamos. Esto, por supuesto, acá se extiende el eje, ¿no? Bueno, ese sería el 5x cuadrado. ¿Por qué lo dibujé hasta ahí? Porque dice el z igual a 0, ahí lo corta. Después, ¿qué sería el z igual a 3 menos x cuadrado? También otro cilindro parabólico. Supongamos que ese cilindro se abre así. Yo voy a borrar esto para los fines de limpiarlo el dibujo. Después lo vamos a rayar un poquito más. Acá, miren, supongamos que esto es 3. Hace así el cilindro. Hace así. Estiramos la línea y esto en realidad tendría que hacer así. ¿Ven? Son dos tubos. Entonces estos cilindros acá ven, se encierran. Ahí y ahí, se encierran. ¿Estamos? Luego, esta parte no me va a interesar, pero fíjense en que ahí se acota, porque se acota con el plano z igual a 0, pero tenemos todo hacia la derecha, digamos, del eje Y. Y entonces esto viene el plano Y más z igual a 4. Eso significa que lo corta a z en 4, esto es 3, supongamos que esto es 4, y lo corta ahí en 4, supongamos que este es 4. Entonces, el plano, por eso esto yo lo voy a limpiar al dibujo, hace el corte así. Hace así. Entonces queda acá un corte así como transversal a los cilindros. ¿Sí? Entonces toda la otra parte que hemos dibujado, por eso yo no cerraba ahí, queda, no me sirve ya. ¿Sí? Lo limpiamos al dibujo. ¿Estamos? Bien, entonces acá lo borro el dibujo. ¿Cuál es la región? Cerrada y acotada, yo voy a remarcar con rojo. Es una región cerrada y acotada en R3. Esto, 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 esto y esto.
Y hacer la parábola ahí y ahí. Y acá. Ahí tienen ustedes la región. Esa es la región, lo que tenemos todo acá adentro, esa es la región. Bueno, ¿dónde podemos proyectar? Podemos proyectar en el plano ZX. ¿Y qué proyectarían? Justamente las parábolas. Dibujamos. Esa va a ser la región R', que es la proyección. La proyección es como la sombra. ¿Estamos? Entonces, ¿qué veo yo como sombra? Veo una parábola que se abre hacia arriba. Esto es en el eje, en el plano XZ. Y este así. Y después tenemos, esa es la ecuación Z igual a 5x cuadrado. Luego tenemos 3 menos x cuadrado. Si esto es 3, hacia abajo y hacia abajo. ¿Estamos? Eso es 3. Y esto que tenemos acá es lo que se llama R', la proyección. ¿Sí? Es esto que tienen acá. Eso es R'. R', ¿qué tipo de región es? ¿T1 o T2? T1, 2. Ajá, ¿y cuál serían los que les conviene? ¿Tomarla como T1 o como T2? Como T1. Como T1. Bueno, para eso yo necesito saber estos valores de X, ¿no? Entonces yo necesito encontrar la intersección de Z igual a 5X cuadrado con la intersección de Z igual a 3 menos X cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos 5X cuadrado igual a 3 menos X cuadrado. Un segundito, chicos. Bueno, sigamos. Con 3 menos x cuadrado, que vamos a hacer la intersección, son iguales. Entonces me queda, este x cuadrado pasa sumando, 6x cuadrado igual a 3, x cuadrado igual a 3 sobre 6, que es igual que un medio. Entonces, x cuadrado, x, perdón, queda igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Racionalizando, es más menos la raíz de 2 sobre 2. ¿Estamos? Bueno, entonces esos valores que tenemos acá es menos raíz de 2 sobre 2 y acá raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿cómo varía X? Varía de menos raíz de 2 sobre 2 a raíz de 2 sobre 2. Y el Z, para el Z, trazan una paralela al eje Z, toca la parábola que se abre hacia arriba, que es 5x cuadrado, y luego sale por la parábola que se abre hacia abajo, que es 3 menos x cuadrado. Entonces ya tenemos los límites de integración para x y para z. Luego sacamos los límites de integración de y. Para eso lo vamos a sacar de la región de R. Trazan una paralela al eje Y. Entonces, ¿por dónde entra? Viene viajando por el cilindro, por el tubo, viene por adentro. Entra por el plano Z igual a 0 y sale por el plano, y sale por este plano, que es de ecuación, que es lo que acota el cilindro, que es este plano. Entonces, si nosotros despejamos de ahí el Z, nos queda 4 menos Y. Entonces ya tenemos los límites de integración para las tres variables. Por lo que la integral triple nos va a quedar así.
de f de x y z de b, esto va a ser igual. La integral de menos raíz de 2 sobre 2 a la raíz de 2 sobre 2. La integral de 5x cuadrado a 3 menos x cuadrado. La integral de 0 a 4 menos y. La función integrando f de x y z de z de... No, acá hemos puesto mal y, ¿no? No me han corregido. Acá, entonces, esperen, es 4 menos z acá. No me han corregido, es el y el que estaba tomando. Ahí me di cuenta del error. Es 4 menos z. Entonces, la primera es DI. No me han corregido. DI. La que sigue es de z. Y la última es de x por el orden de cómo escribí los límites de integración. Siempre los límites de integración externos, en una integral triple ustedes tienen 3 tipos de límites de integración. Los externos, los intermedios y los internos. Los externos siempre tienen que ser constantes, tienen que ser números, ¿sí? No pueden ser variables. Bien, ¿alguna duda? Profe, yo no le entendió bien la parte donde representa la región R'. Ajá, ¿por qué no has entendido? ¿Cuál es la duda, Maximiliano? No entiendo cómo la hace la proyección, digamos. Y porque vos la proyección es como la sombra. Entonces, cuando yo me proyecto, digamos, ¿a dónde lo puedo hacer al gráfico? Acá, en este plano, acá. En el XZ. Y eso es lo que estoy haciendo. Porque vos, fíjate que en base a las ecuaciones, vos tenés ecuaciones de cilindro. No te aparece la variable y. Entonces, a la hora de dibujar, vas a dibujar estas parábolas en el plano XZ, y son justamente estas curvas que tenés acá. Es que necesito que vean la teoría, ¿no? Entonces, en base a eso, una vez que yo hago la proyección, eso me va a permitir sacar el R', que es eso, lo que me dan los dos límites de integración, y después en R de la superficie, de esa región cerrada y acotado, saco el otro límite de la variable que me falta. Pero acá estoy proyectando en XZ, Maximiliano. Y son justamente las ecuaciones de las parábolas. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, para empezar, para triples, es importante que identifiquen la cuadra. Porque si no, estamos fritos, ¿no? Si ahora estas integrales dentro de todo son fáciles, digamos, pero después se nos empiezan a complicar un poquito porque vamos a tener que hacer el cambio de variables, que es lo que vamos a ver en la teoría que viene, de integrales triples. Bueno, vamos al ejercicio 3. Calcule las siguientes integrales iteradas. De en realidad no es el apartado B, es el apartado A. Los gráficos son planos, que no lo vamos a hacer a los gráficos. Vamos a integrar nada más. ¿Sí? Entonces, acá ustedes tienen en el apartado A la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 menos x, la integral de y a 2y. X, dz, dy, dx. Se integra de adentro hacia afuera. Es una integral iterada, o sea, una integral sucesiva. Si nosotros integramos respecto de z, el x y el y son constantes. Entonces esto nos va a quedar la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 menos x, x queda constante, si integramos respecto de z, es z. ¿Entre qué valores? Entre y 2y. La función integrando, bueno, y acá eso es lo que nos queda de y de x. Bueno, al particularizar, ahí hemos aplicado la regla de Barrow, al particularizar esto nos queda de 0 a 1, de 0 a 1 menos x, x por 2y menos y. Dy, dx. Entonces acá nos queda y.
nos queda la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 menos x, y bueno, y acá nos queda x por y, de x. Integramos de adentro hacia afuera. Ahora integramos respecto de y. Entonces acá nos queda la integral de 0 a 1, x, y acá nos va a quedar y cuadrado sobre 2. ¿Entre qué valores? Entre 0 y 1 menos x. Por diferencial de x. Bueno, cuando ustedes particularizan, en 0 les da 0. En un medio, que es una constante, sale afuera de la integral por las propiedades. Esto es la integral de 0 a 1 de x por 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? En 0 les da 0, por eso no lo particularizo en 0. Bueno, hacen un cálculo auxiliar para ver qué nos queda en la función integrando. Desarrollan este trinomio cuadrado perfecto, 1 menos 2x más x cuadrado. Entonces, esto nos queda un medio, la integral de 0 a 1, y en la función integrando nos va a quedar x menos 2x cuadrado más x al cubo por dx. Y entonces esto nos va a quedar un medio, integramos, son funciones polinómicas, todas son inmediatas, x cuadrado sobre 2, menos 2x cubo sobre 3, más x a la cuarta sobre 4. ¿Entre qué valores? Entre 0 y 1. Bueno, entonces esto es igual a un medio por un medio menos 2/3 más un cuarto. Bueno, ¿y eso cuánto les da con la calculadora, chicos? ¿Por qué en 0 no lo particularizo? Porque en 0 nos da 0. ¿Sí? ¿Cuánto es entonces esa integral? ¿Cuánto les da, chicos? Uno sobre 24. 1 sobre 24. 24. Sí, perfecto. Es una integral definida y esto le da un número real. Bien. Vamos al ejercicio 4, apartado E. Me dicen si está bien, si ya copiaron, muevo la pantalla. Bueno, muevo la pantalla, me imagino que ya han copiado. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Dice, grafique la región de integración, resuelva. Apartado E. En general, antes que me olvide, ya está en el aula virtual la tarea que tienen, porque corresponde al práctico 12, 13, 14, no, ¿cómo era? No era tal, el 15 es este. Es 14, 13, 12, 11. Es hasta integrales dobles. Ya está subido en el aula virtual, chicos. Tienen hasta el 1 de octubre, así que tienen un montón de tiempo para hacerlo. X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Z igual a 3. Y X mayor o igual que 0. Y mayor o igual que 0. Z mayor o igual que 0. ¿Esto qué significa? Que está en el primer octante. Cuando todos son positivos, las variables, eso significa que está en el primer octante. Bueno, ¿qué sería X cuadrado más Y cuadrado igual a 4? Un cilindro circular, Ajá, ¿alrededor de qué variable? Z. De Z. De Z, perfecto. Sí, así es, alrededor de la variable faltante. El cilindro puede ser el cilindro elíptico, puede ser cilindro parabólico, cilindro circular. Entonces ustedes a simple vista ven la ecuación como si fuese de un círculo, pero como están en el espacio, es un cilindro. Bueno, entonces supongamos, esto es 2, no, lo vamos a hacer un poquito más grande. Esto es 2 en Y. El cilindro hace así y corta en X en 2, en X más chico. Entonces hace así.
Bueno, el cilindro es un tubo así que es infinito. En realidad yo tendría que dibujar esto así. Y arriba también tendría que hacer el mismo corte. Arriba acá también tendría que hacer así. Porque esto es infinito en realidad. Pero al cilindro, para que me quede una región cerrada y acotada, tiene que cortar los planos u otra superficie. En este caso lo corta el plano z igual a 3. Y además solamente se dibuja la parte positiva, la parte de primera octava. Supongamos que esto es z igual a 3. Entonces acá corto z igual a 3 y hago acá la inclinación como x. Entonces corta ahí. Entonces esta parte que está arriba no va. ¿Por qué? Porque el plano z igual a 3 lo ha truncado, lo ha cortado, ¿sí? Bueno, eso es 3. Y además lo corta el plano, dice los z mayores iguales que 0, o sea que es esta parte. ¿Ven? Y esto, lo de abajo, ya no va. Lo limpian al dibujo. Entonces la región es esta. La vamos a remarcar. Esto, esto, esto que es 2 acá, esto que es 2 porque es un cilindro circular. Solo las partes positivas y esto. Ahí está. ¿Estamos? Bueno, ¿a dónde van a proyectar? Esto es la región R. Hay que proyectar y obtenemos la región R'. Es como si fuese la sombra. ¿A dónde proyectarían? En el XY. Ajá, ¿y qué van a proyectar en el XY? Sería como un cuarto de circunferencia. Sí. Ajá, un cuarto. ¿Por qué? Porque justamente tanto el X como el Y son cantidades positivas. Entonces van a dibujar un cuarto de circunferencia. Esto es 2, esto es 2. Entonces lo que tienen acá es justamente eso. Lo que tienen acá. Eso es. Esa es la sombra. Entonces esto es R'. ¿Sí? Eso es R'. Bueno, de ahí de R' sacamos los límites de integración para X y para Y. ¿Qué R'? ¿Qué es? ¿T1 o T2? T1, T1 o 2. T2. ¿Cómo lo van a considerar? Bueno, supongamos que la consideramos tipo T1. Entonces, el X varía de 0 a 2. ¿Y el Y cómo varía? Trazan una paralela al eje Y. Entonces, ¿qué toca primero? 0, que es por donde entra por el eje X, eje de ecuación, y igual a 0. ¿Y por dónde sale? Sale por la circunferencia. La circunferencia tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Si ustedes despejan el y, les va a quedar raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. La parte positiva, por eso es que me queda raíz positiva. ¿Estamos? Bien, ya tengo para X y para Y. ¿Y cómo varía Z? Hacen lo mismo. Trazan una paralela al eje Z. ¿Por dónde entra? Entra por el plano Z igual a 0. ¿Y por dónde sale, chicos? Viene viajando por adentro del cilindro. ¿Y por dónde sale? Por Z igual a 3. Claro, por Z igual a 3. Bien, entonces ya tienen los límites de integración. Esa es la dificultad, digamos, en sí en el ejercicio, porque una vez que ustedes tienen los límites de integración, ya está. Los otros, digamos, lo van a resolver por tablas y es que no son inmediatas. Entonces, la integral triple, acá en la región R en realidad, la integral triple en la región R de la función integrando 6x db, lo podemos escribir en forma abreviada eso, es la integral de 0 a 2, la integral de 0 a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, y la integral de 0 a 3.
¿Cuál es la función integrando? 6x. De acuerdo al orden que puse de integración, es dz, dy, dx. En otra comisión me preguntaron, ¿y yo lo puedo poner al 0,3 afuera en lugar del 0,2? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo cambiar el orden de integración? En lugar de poner 0,2, poner 0,3, integrar primero respecto de z, o sea, la última integral sería respecto de z. ¿Lo puedo hacer o no? ¿Sí? Yo creo Sí, que porque no. sí, porque ¿cómo son los valores? ¿Cómo son los valores? Son números Son enteros. constantes. Claro, entonces, o sea que sí lo podrían poner afuera o no. Sí. Sí, bueno, eso ni lo duden. Sí lo pueden poner afuera, ¿estamos? Porque son constantes. Bueno, entonces ahora el procedimiento en sí está en integrar de dentro hacia afuera. Entonces esto va a ser la integral de 0 a 2, la integral de 0 a la raíz de 4 menos x cuadrado. Acá la función integrando es 6x, eso queda como una constante, y la integral es z. ¿Entre qué valores? Entre 0 y 3. En 0, por supuesto que nos va a dar 0. Esto es de y de x. En 0 nos da 0. Bueno, entonces, esto nos queda, cuando ustedes lo particularizan, esto les queda 3. 6 por 3, 18. Entonces, la integral ha quedado así. A ver, abajo me parece. Bueno, así. 18 por la integral de 0 a 2, por la integral de 0 a la raíz de 4 menos x cuadrado, la función integrando 6x dy dx. ¿Entienden por qué me ha quedado ese 18? Porque cuando ustedes lo particularizan a esto, esto es 3. Es 3 menos 0, entonces les queda 3. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Vamos a integrar ahora respecto de y. Son integrales sucesivas, esto no se olviden. Esto es 18 por la integral de 0 a 2. Perdón, el 6 ya no va, porque 6 por 3, 18. Acá me queda, si estamos integrando respecto de y, esto va a ser x por y. ¿Entre qué valores? Entre 0 y la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado de x. Particularizan, y esto en 0 nos da 0. Solamente particularizamos en el límite superior de integración. Esto es 18 por la integral de 0 a 2 de x por la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado de x. ¿Estamos? Bueno, y esta integral sí o sí vamos a tener que recurrir a la tabla. ¿Consiguieron la tabla? X por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. ¿A qué es igual? Esto por tablas sacamos que es igual a. Por tablas, ¿no? Esto es menos a cuadrado menos x cuadrado por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. En este caso el a vale 2, pero elevado al cuadrado me queda 4. Sobre 3. Bueno, entonces, por tablas, y ahí la tenemos en la tabla, resolvemos esa integral. Esto nos queda 18 por menos, ponen ahí el a, que en este caso es 4, menos x cuadrado, el a cuadrado por la raíz cuadrada
de 4 menos x cuadrado. Todo esto sobre 3. ¿Entre qué valores? Entre 0 y 2. Cuando vayan, fíjense, cuando vamos a particularizar en 2, 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 es 0. Entonces, en 2 me va a dar 0. En 2 me va a dar 0. Menos, acá nos queda menos, que es el menos este que tenemos acá. 4 menos 0 es 4. Y 4 menos 0, raíz de 4. Y raíz de 4 es 2. Todo dividido en 3. Entonces acá me queda 18 por 18 por menos, claro, 8 tercios, ¿no es cierto? Entonces simplifico el 3 con el 18, acá me va a quedar 6, 6 por 8, 48, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces la integral esa vale 48. ¿Alguna duda? No, ¿Alguna profe. duda, chicos? Bueno, vamos a otro ejercicio. Vamos al ejercicio 6. En este ejercicio, digamos, está fea, digamos, la región de integración. Está fea. Pero lo que me interesa muchas veces es ver, o sea, saber interpretar a dónde voy a proyectar y qué voy a proyectar. Entonces, la superficie dice que es z igual a x por y, con los planos y igual a x igual a 1 e y igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, esto se pueden ayudar con el GeoGebra. A ver, un segundito. Quiero ver, acá está cargando. Bueno, ingresan las ecuaciones. Ingresan aquí las ecuaciones. Si no, no sé si lo tienen descargado o si no, en el celular o x por y. Miren, aquí en propiedades, donde tienen la tuerquita, ponen que aparezcan los ejes. El eje X, que aparezca el eje Y, que aparezca el eje Z. ¿Estamos? Para que ustedes orienten y vean dónde aparecen los ejes. Después, por supuesto, marcan el Y igual a X, que es como la primera bisectriz, pero en plano en realidad. Y después tienen el plano X igual a 1 y el plano Y igual a 0. Bueno, si yo lo miro ahí, ven que se corta por varios planos, pero no se ve tan lindo. Entonces, yo lo que me interesa es ver la proyección. Y ahí, si yo lo miro, miren, a ver, pero quiero ver que se vean los ejes. Miren, ahí lo ven al eje, ahí, al eje X y al eje Y. ¿Ven que se proyecta? ¿Ven que se proyecta al hacer los cortes con los planos? ¿Ven esas líneas punteadas con celeste? ¿Sí o no, chicos? Sí, ahí se ve una línea celeste. Ajá, ¿y qué figura se te forma, Maximiliano?
con esas líneas punteadas. ¿Qué se forma? Ese triangulito, miren, ese triangulito corta el eje X en 1, esta es la primera bisectriz, y el eje X, que es Y igual a 0. Entonces, la proyección, que es lo que sobre todo lo que me interesa, para que podamos sacar los límites de integración, esto, porque queda fea la gráfica de esto. La proyección me va a quedar así. Voy a tomar jugo de manzana. Bueno, entonces ahí tenemos X igual a 1. Perdón que no me salga derecha la línea. X igual a 1. Después la primera bisectriz. Y el eje. Y igual a 0. Entonces, este triangulito es lo que vean con ustedes con línea celeste. Esto es R'. ¿Sí? Y esta es la ecuación de la recta Y igual a X. Y después, ¿qué otra cosa? En sí la gráfica, esto es X, esto es Y, esto es Z, la gráfica hace una cosa así, y así, y después tenían las curvas estas acá al costado, pero al cortar con los planos, este plano que es el Y igual a X, lo suben, y es lo que corta así. Después tenían el Y igual a 0, que es este. Y después tienen el X igual a 1, que es este. Entonces ahí tienen el triangulito. Esa es la proyección. Y bueno, entonces del triangulito, de ahí saco los límites de integración. El X es una región tipo T1 o tipo T2. La voy a considerar como T1. X varía entre 0 y 1 y el Y varía entre 0 y sale por la recta que es la primera bisectriz. Luego, para sacar el Z, empieza en 0, en el piso, y termina saliendo por la curva que es esta, X por Y. Entonces, una vez que tengo los límites de integración, ya nos ha pasado que en un evaluativo, por ahí la región en un parcial no era tan linda, pero tengo que darme cuenta en la proyección, ¿sí? En R'. De esto saco de R'. Esto saco de R. De R. Bueno, entonces la integral triple en la región R de la función integrando xy cuadrado z cuadrado db, esto es igual la integral entre 0 y 1 respecto de x, entre 0 y x, entre 0 y x por y. La función integrando xy cuadrado z cuadrado de z, de y, de x. ¿Estamos? Se integra de adentro hacia afuera. Bueno, estas son polinómicas, no es complicado en sí el cálculo. Esto es la integral de 0 a 1, la integral de 0 a x. Si estamos integrando respecto de z, la x y la y se comportan como constantes. Estamos integrando de manera parcial, por lo que nos queda xy cuadrado, z al cubo sobre 3. ¿Entre qué valores? Entre 0 y x por y. De x. ¿Estamos? En 0 es 0. O sea que solamente vamos a particularizar en el límite de integración superior. Y el 1/3 es constante, entonces por las propiedades sale afuera de la integral. 1/3, la integral de 0 a 1, la integral de 0 a x.
Acá les queda x y cuadrado, la potencia distributiva respecto de un producto, x al cubo por y al cubo. DI de x. Entonces, esto es igual a 1/3, y acá les queda la integral de 0 a 1, la integral de 0 a x, y acá ¿qué nos ha quedado? X a la cuarta por y a la quinta. Y ahora tenemos que integrar respecto de y y finalmente respecto de x. Cuando vamos a integrar respecto de y es una polinómica, es inmediata. Esto es 1/3 por la integral entre 0 y 1 de x a la cuarta y a la sexta sobre 6. ¿Entre qué valores? Entre 0 y x. En 0 es 0, solamente particularizamos en el límite de integración superior. En 1/6, como es constante, por las propiedades de las integrales sale afuera. Entonces nos va a quedar 1/3 por 1/6, 1/18. La integral entre 0 y 1 de x a la cuarta por x a la sexta de x. X a la cuarta por x a la sexta es x a la 10. ¿Estamos? Entonces acá nos queda 1 sobre 18 por la integral de 0 a 1 de x a la 10 por dx, que es una integral es de una función polinómica, es inmediata también. Entonces eso nos queda 1 sobre 18, x a la 11 sobre 11. ¿Entre qué valores? Entre 0 y 1. En 0 nos da 0, particularizan solo en 1. Entonces nos queda 1 sobre 18 por 1 sobre 11. Y esto es 1 sobre 198. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? El gráfico después lo miran bien de nuevo. Bueno, a ver. ¿Seguimos, chicos? Sí. Vamos al ejercicio. Nos quedan creo que 2, a ver. Nos quedan 2. Bueno, el ejercicio, el apartado H y el 8. Miren, vamos con el apartado, el 6H. Tenemos la integral. A ver, la integral triple de Z, esto se puede poner de B, se pone en forma abreviada, ¿no? Bueno, la superficie, que es la región de integración, es y cuadrado más z igual a 1. X cuadrado más z igual a 1. Y dice delimitada en el primer octante. Entonces eso significa que el X es mayor o igual que 0, el Y es mayor o igual que 0, y que el Z es mayor o igual que 0. ¿Estamos? Bueno, entonces, a ver, pregunta. ¿Qué representación gráfica tiene esto y esto? La primera y la segunda ecuación. ¿Qué será?
Son cilindros parabólicos. Bien, el primero, ¿alrededor de qué ejes? Del El eje eje X. X. Y el segundo, En el eje Y. bueno, en el eje Y. Y esos cilindros están acotados por los planos coordenados, en realidad, por el X mayor que 0, por el Y mayor que 0 y por el Z mayor que 0. Yo se lo voy a hacer en GeoGebra y después se lo voy a dibujar acá. Miren, por eso puse compartir toda la pantalla. ¿Para qué? Para que yo pueda moverme rápido en el Zoom. En teoría es rápido, porque esto por ahí se demora. A ver, voy a detener un poquito esto. En realidad, cuando uno comparte la pantalla de R', sacamos los límites de integración. Esto yo veo que el I varía de 0 a 1, y el Z varía de 0 a 1 menos Z. No, el I varía, perdón, como T2 la voy a considerar. El Z varía de 0 a 1, ahí está. El Z varía de 0 a 1, porque el I es el que tengo despejado, me conviene así. Y el I trazan una paralela al eje Y, entra por 0 y sale por la ecuación de la curva, que es raíz de 1 menos Z. Bueno, entonces, y acá me está faltando, tengo el Y y el X. Para el X, ojo, porque es la primera vez que lo hacemos, trazan una paralela al eje X. ¿Por dónde empieza? Por X igual a 0. ¿Sí? ¿Y por dónde sale? Sale por la curva esta. ¿Y quién es esa curva? Esa semiparábola. ¿Quién es? Es justamente la despejan de acá. La raíz cuadrada de 1 menos z. Bueno, entonces ya tenemos los límites de integración, tenemos la función integrando, ella es plantearla, la integral. Entonces la integral triple en la región R de z de b, esto es igual. La integral, siempre los límites de integración externos son constantes, de 0 a 1. La integral de 0 a la raíz de 1 menos z, de 0 a la integral de 1 menos z, raíz, perdón. La función integrando es z, el orden de integración de x, de y, de z. De adentro hacia afuera. Es una integral iterada. O sea, es una integral sucesiva. Resolvemos de manera parcial esa integral. Es la integral de 0 a 1, la integral de 0 a la raíz de 1 menos z. Esto me queda z, la integral, esto es x. ¿Entre qué valores? Entre 0 y 1 menos z. DI de z. Bueno, esta integral esto es 0 a 1, en 0 es 0. La integral de 0 a la raíz de 1 menos z, z por la raíz de 1 menos z. DI de z. Bueno, ahora integramos respecto de i. Y esto nos va a dar la integral de 0 a 1, z por la raíz de 1 menos z, por i, ¿entre qué valores? Entre 0 y la raíz de 1 menos z. De z. En 0 es 0. Particularizamos solamente en la raíz. Entonces, la función integrando nos queda de 0 a 1, z, raíz de 1 menos z, raíz de 1 menos z. Entonces nos queda raíz de 1 menos z al cuadrado. O sea que nos queda 1 menos z. Esto, al multiplicar esto, nos da 1 menos z. Que a eso hay que multiplicarlo por este z. O sea que la función integrando nos queda, al aplicar propiedad distributiva, z menos z cuadrado de z. Y esto es z cuadrado sobre 2 menos z al cubo sobre 3, porque son polinómicas. ¿Entre qué valores? Entre 0 y 1. En 0, ¿cuánto nos da? 0. Solo particularizamos en 1. Entonces esto nos da 1/2 menos 1/3. Y esto, si no me equivoco,
da un sexto. ¿Es así o no? Bueno, me dicen y hacemos el último ejercicio. ¿Puedo avanzar, profe? Siga nomás, profe. Bueno, el último, así nos desocupamos. Ah, esperen, antes que se vayan. Les digo la clave. ¿Asistencia? Sí, eso. Ya les digo la clave. No se me escapen, acá veo que somos 27, incluida la profesora. Vayan ingresando al aula. A ver, voy a pausar esto un ratito. Bueno, ahí. Fíjense, acá tienen x cuadrado más y cuadrado igual a 4 es un cilindro circular alrededor de la variable z. 2i más z igual a 6 es un plano. Z que lo corta a i, esto ustedes le escriben en forma paramétrica, esto le da i sobre 3, porque dividen en 6, más z sobre 6. Y esto les da igual a 1. Entonces, corta el eje Y en 3 y corta el eje Z en 6. Esta es también un plano que lo corta a Z en 2 y que lo corta al Y en 2. Siempre que ustedes recuerden, siempre que ustedes tengan cilindros, tiene que haber planos, ecuaciones de planos, porque el cilindro es una cosa infinita. Entonces tiene que estar acotada, porque la región de integración, tanto en las integrales dobles como en las triples, son regiones cerradas y acotadas. ¿Sí? Como hacíamos en la integral simple, nosotros integrábamos en un intervalo cerrado, el A intervalo AB, ¿se acuerdan? Bueno, entonces acá supongamos que esto es 2, y ahí tienen el cilindro, esto es 2, porque esto es la ecuación del cilindro, y esto es 2. Después, esto es I y esto es Z. A ver. Ahí. Bueno. Ahí, esto es Z. Bueno, esto yo les dije, corta el plano I en 3. Supongamos que esto es 3. Y al Z en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hace así, le hace un corte transversal, así, al cilindro. Esto es 3. Entonces, acá lo trazo, lo subo un poquito, ahí, que es paralelo, y entonces hago la intersección. Ahí. Y después tienen el otro plano, z más 2, más i igual a 2. Lo corta z en 2 y ahí en 2, así. Lo corta ahí, acá trazan la paralela al eje X y hacen el corte, así. ¿Ven? Entonces, esta parte, esto en realidad no va. Y después tienen el X igual a 0 y el Y igual a 0. Entonces, es lo que nos queda, esa porción de cilindro. Eso es lo que nos queda como región de integración. ¿Sí? Es un cilindro que está acotado. Ahí. 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 Esa es R. Si nosotros hacemos la proyección, ¿a dónde harían la proyección? ¿Quién me dice? En el eje Z ahí. ¿Qué dicen los demás? Pero si vos dibujas en el ZI, ¿qué vas a dibujar? ¿Las dos rectas?
Claro. Y eso, digamos, no sé, porque yo ahí, por ejemplo, estos planos en alguna parte se van a cortar, pero yo no veo el corte acá en el gráfico. Mira, ¿qué pasa si yo extiendo acá? ¿Qué es lo que se ve como sombra de eso? Haz de cuenta que vos lo estás mirando desde arriba. ¿Qué se ve como sombra? Esto. Se ve ese pedacito del círculo. Acá no te olvides que esto es 2. Se ve, o sea que conviene proyectar en el X, Y. No tenés la variable faltante del cilindro, es Z. Entonces en Z no te conviene. ¿Por qué? Porque vos tenés los cortes, tenés los planos. Pero los planos no son, digamos, los planos es para que trunquen al cilindro, pero no es la figura principal. No son las figuras principales, ¿me entendés? Porque ahí lo que queda truncado es el cilindro. Entonces el cilindro es lo que te conviene, es lo que produce la sombra. Y cuando yo digo la sombra, esa es la proyección. Hagan de cuenta que ustedes tienen el tubo, el cilindro, bueno, entonces yo miro desde arriba cuál es la sombra que tiene. Y vos no, la sombra no la ves por los planos en sí, sino que los planos hacen el corte al cilindro. ¿Me entendés, Abel? Sí, ahora sí, profe. Bueno, entonces cuando ustedes van a dibujar, pero no la van a dibujar a la circunferencia completa. ¿Por qué? Porque tienen X igual a 0 e Y igual a 0. O sea que en realidad está en el primer cuadrante. Porque queda acotado por los ejes. Esto es 2 y esto es 2. Entonces esta es R'. Esa es R'. Entonces, de ahí se ve fácilmente que el X varía entre 0 y 2, y que el Y varía entre 0 y la ecuación de esa circunferencia, que es la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado, porque es solo la parte esta que es positiva. Trazan una paralela al eje Y. Entra por 0 y sale por la ecuación de la circunferencia. Y después, para sacar Z, trazan una paralela al eje Z. ¿Y por dónde entra y por dónde sale? ¿Qué me dicen ustedes? Siempre cuando trazan la paralela es en sentido creciente el Z, ¿no? ¿Qué toca primero? ¿Y por dónde sale? ¿Qué corte hace esto que me forma esa figura? Corta en Z igual a 2 y en Y igual a 2. ¿Qué era? El plano. Entonces ahí el Z va a ir desde 0, perdón, el Z va a ir desde este plano, que es Y menos 2, no, 2 menos Y, que es ese es el inferior, y el superior es que sale por el otro plano, porque esto, hagan de cuenta, viene viajando esa línea, esa recta, por adentro del cilindro. Y de ahí despejan el Z, les va a dar 6 menos 2Y. Eso es como varía Z. Bueno, ya tenemos los límites de integración, tengo la función integrando, planteo la integral triple. La integral triple en la región R de X de B, esto es igual. La integral de 0 a 2, la integral de 0 a la raíz de 4 menos X cuadrado, la integral de 2 menos Y a 6 menos 2Y. La función integrando X, la variable el orden es de Z, de Y, de X. Bueno, integramos de adentro hacia afuera. Ya algunos se me han escapado, ¿eh? De adentro hacia afuera. Bueno, esto va, la integral de 0 a 2, la integral de 0 a la raíz de 4 menos X cuadrado. Esto va a ser, integramos respecto de Z, la X constante. Esto es Z, ¿entre qué valores? 2 menos Y, 6 menos 2Y. De Y, de X. Bueno, entonces cuando ustedes particularizan, límite superior menos límite inferior, esto les queda X, les queda 6 menos 2Y, menos 2, y acá iría un paréntesis, entonces va a ser más Y. De Y de X. Entonces, esto como función integrando, me queda la integral de 0 a 2,
de 6x, 6x, no, perdón, 6 menos 4, 6 menos 2 es 4, entonces queda 4x. Ah, y acá me olvidé la integral de 0 a 4 menos x cuadrado. Esto va a ser 4x, y acá al sumar este me va a quedar menos xy. Claro, menos x, porque esto me va a quedar 4 menos y. Entonces, al multiplicar por x, 4x menos xy. De de x. Bueno, ahora integramos respecto de y. Y bueno, entonces esto es la integral de 0 a 2, 4xy, ¿entre qué valores? Entre 0 y la raíz cuadrada, menos xy cuadrado sobre 2. ¿Entre qué valores? Entre 0 y la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Y todo esto multiplicado por el diferencial de x. Bueno, entonces ya estamos a un paso de terminarlo. Esto es la integral de 0 a 2, de 4, en 0 les da 0. Entonces acá nos queda 4x por la raíz de 4 menos x cuadrado. Menos, acá cuando ustedes, esto nos va a quedar un medio de x, como tienen y cuadrado, tienen la raíz cuadrada elevada al cuadrado, la raíz se nos va a simplificar. Entonces va a quedar 4 menos x cuadrado, solito. Todo esto por dx. En 0 les da 0. Y entonces esto, por las propiedades de la integral, esto es 4 por la integral de 0 a 2, de x por la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Estoy aplicando las propiedades. Aquí, cuando ustedes aplican distributiva y aplican las propiedades, nos queda así. Menos un medio, la integral de 0 a 2 de 4x de x. Menos por menos es más. Un medio por la integral de x al cubo, diferencial de x. Estas integrales, las dos últimas, son inmediatas. ¿No es así? Son inmediatas porque son polinómicas. Solo esta es resuelta por tablas. Solo esta, que ya es más, ya la habíamos hecho. Esto es 4, eso es por tablas. Y acá yo les pongo menos al cuadrado, que es 4 menos x cuadrado, por la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x cuadrado, sobre 3. ¿Entre qué valores? Entre 0 y 2. ¿Por qué? Porque ya la hicimos anteriormente esta integral. Menos, acá el 4 se simplifica, a ver, vean que nos queda, un medio, 4. Y x cuadrado sobre 2. Entonces, este con este se simplifica con este. Entre 0 y 2. Más un medio de x, acá me voy a olvidar los límites, entre x a la cuarta sobre 4, entre 0 y 2. Bueno, entonces, cuando particularizamos, ya es calcular el valor, chicos. Cuando particularizamos en 2, esto nos da 0. ¿Por qué? Porque nos queda 4 menos 4. Menos, menos, y acá cuando particularizamos en 0, esto nos queda 4 por raíz de 4, que es 2, sobre 3. Ya lo hemos hecho una cosa así parecida anteriormente. Menos, acá nos queda el 1 medio, ya lo hemos cancelado, 2 al cuadrado es 4, más 1 octavo por 2 a la cuarta, y 2 a la cuarta es 16. ¿No es así? Bueno, entonces acá, miren, nos queda 4, menos por menos es más, 8 tercios, menos 4, más 2. Y bueno, y ahora simplemente hacen el cálculo eso, y de acuerdo a mi cálculo les da 26 tercios. Claro, porque nos queda 32 menos 2. 32 tercios menos 2. ¿Alguna duda? Detenemos ahí la grabación.